Libro de Josué, hermanos. Vamos a leer el 1:9. Muy conocido, hermano. Muy conocido este versículo. Siempre para darnos ánimo, siempre nos leen este versículo, ¿verdad? Cuando andamos desanimados. Vamos a leerlo. Dios trae una palabra hoy, hermano, para nuestras vidas. Estamos hablando de las familias conforme al corazón de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del varón que le agrada a Dios. Amén, hermanos. Y esta es una palabra para los varones en este día. Vamos a leerla. Dice la palabra del Señor en Josué 1:9. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos allá en nuestro lugar. Vamos a poner una oración delante del Señor, pidiéndole que tome nuestras vidas en sus manos. Que así como le clamamos al Señor en este canto que terminamos ahorita, que nos ayude a cambiar, que transforme nuestro corazón. El único método que Dios utiliza para transformarnos, hermanos, es su Espíritu Santo y su palabra. No hay otra manera. La palabra que Dios pone en el corazón de los predicadores para que su pueblo se limpie de toda aquella sociedad que el mundo nos ensucia diariamente. Entonces, en base a esa reflexión ahorita, hermanos, ¿por qué no le pones tu corazón delante del Señor y le dices: Dios, aquí está mi corazón, Dios, aquí está mi vida, Señor? Te ruego, Dios, que transformes, Señor, que me transformes desde lo más profundo de mi ser, Señor, para poder entender tu palabra, Dios, para poder comprender tu voluntad, Dios, para poder entender tu consejo, Rey de Gloria, Dios. Y así, Padre Dios, evitarme de tantas consecuencias que a veces vienen sobre nuestras vidas, Señor. Que no es tu voluntad que vengan, Dios, pero a veces vienen por malas decisiones que tomamos, Señor. Entonces, yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tú me ayudes, Señor. Que me des esa sabiduría, Dios, para poder tomar buenas decisiones, Señor. Y aquí está mi corazón, Señor, preparado para recibir tu palabra, el consejo de tu palabra, Dios. Ahí en tu corazón dile: Señor, gracias, Señor. Ahí en tu lugar dile: gracias, Dios, por tu palabra, por lo que has de hacer, Señor, y por lo que tú vienes haciendo en mi vida desde el primer día, Dios, en que te conocí, Señor. Gracias, Padre eterno, Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén, mi Señor. Amén, Padre eterno. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga una vez más. Entonces, vamos a comenzar ahí, como dice en Josué 1:9, nos manda y nos dice que nos esforcemos. Es una palabra que Dios le está dando a Josué, porque él iba a ser el sucesor de Moisés. Y a Josué, en el momento que termina el ministerio, por así decirlo, de Moisés, comienza el de Josué. Y Josué es llamado para llevar a la tierra prometida al pueblo de Israel. Y él era el que iba a estar como jefe y comandante del pueblo de parte del Señor. Que a través de Josué, Dios le iba a hablar a su pueblo. Entonces ahí empezaba una travesía de Josué. Ya no como segundo de Moisés, ya no como ayudante de Moisés, ya no como parte de los guerreros del pueblo de Israel, sino ahora como comandante. Dios lo había puesto. Y Dios le habla a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y esa palabra, hermanos, es una palabra que Dios en este tiempo se aplica a nuestras vidas. Sabemos que Josué también es un tipo de Cristo. Así como Cristo vino, bajó y duró su ministerio un tiempo, preparó a los apóstoles, dejó un mensaje de salvación para que durante año tras año se siguiera compartiendo. Y cómo Jesús nos mete a la tierra prometida, que es las moradas eternas. Cómo Jesús viene, hace esa labor, hermano, esa redención en nosotros. Y lo mismo pasó con Josué, ¿no? Josué toma al pueblo y él era el encargado de pelear, de comandar el ejército de Dios para pelear contra los pueblos que se iban a enfrentar a Jericó y todos estos pueblos de aquellos tiempos. Entonces, en estos tiempos, hermano, esa palabra nos la da a nosotros como varones, porque Dios sabe que estar como jefe, como comandante, como guía, como sacerdote del hogar, hermano, no es fácil. Y si hay algo que va a querer Satanás destruir siempre en una familia, hermano, va a ser al varón. Le va a tirar luego. O sea, sabe Satanás que si le pega al varón y logra tumbarlo, ya destruyó la familia. Y si destruye una familia, un núcleo familiar, Satanás, y se le suman más núcleos familiares que los destruye toda una sociedad, toda una comunidad, hermano. Y por eso vemos tanta cosa que se ve allá afuera, en la política, en todo el sistema político, todo eso, como de repente hay tanta familia que está desintegrada, tantos problemas, porque Satanás, él no descansa, hermanos, él siempre está trabajando. Y si hay algo que él ataca siempre en la familia, hermano, es la vida del varón.
Entonces por eso Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente. Dios nos dice a través de su palabra, porque Él sabía que en estos tiempos, y más en estos tiempos, hermano, que nos tocaron vivir a nosotros como varones, son tiempos muy peligrosos. Nos enfrentamos a muchos peligros, hermano, a muchas artimañas del enemigo que viene y que quiere infiltrar a la familia a través de a alguno de los integrantes de la familia, hermano. Entonces el varón está llamado a tener estar con los ojos bien abiertos, con una buena relación con Dios y siempre bien sabios para tomar las mejores decisiones, hermanos. ¿Amén, hermanos? Amén. Entonces hoy vamos a tratar este tema que se llama el varón que le agrada a Dios. Entonces, si tú eres un varón que vienes año tras año caminando en la presencia de Dios, pues vamos a hablar un poquito acerca de esto para que tú compares tu vida que has llevado como hijo de Dios a lo que nos dice la palabra en este día, para que tú ajustes algunas cosas, ajusta solamente algunas cosas. Y si tú eres un varón que no conoce a Dios, pues puedas hoy decirle al Señor, Señor, quiero conocerte. ¿Por qué? Porque he venido caminando a mi manera, pero hoy quiero comenzar a caminar a tu manera, Señor. Quiero empezar a dar pasos, Señor, en mi vida que te agraden, Señor, y no llevar una vida que, fíjate, o sea, que no valga la pena. Porque imagínate, después de que vivimos una vida entregada a los placeres, a todo lo que es este mundo, al sistema del mundo, y de repente al último cerrar los ojos para siempre y ahí irnos al infierno. Dices, cuando tuve la oportunidad de ser feliz en la tierra, de caminar bien, de dejar buenos frutos en la tierra, una esposa bien que le ame a Dios, unos hijos que le amen a Dios, y pude haber llevado una vida dejando fruto en el ministerio, y no, escogí la otra manera, la más fácil, la que no me hace sufrir, donde no tengo que pagar el precio por nada, siempre vivo como vivir por vivir, hermanos. Amén. Entonces ahorita eso es para los que no conocen a Dios, para que puedan tener un encuentro con Cristo en este día. Amén. Fíjate, fíjate, de esto, hermanos, solamente puse dos puras características acerca de un varón que en realidad debe de caminar conociendo a Dios. Fíjate, el punto número 1, vamos a ver, el punto número 1 dice, ¿qué necesito para poder comprender el consejo de Dios? Ahí te voy a explicar qué es lo que necesitamos, hermano, para poder comprender yo el consejo de Dios. Y el punto número 2, que es, ¿qué características debe tener un varón de Dios? Y ahí es donde te digo, hermano, que solamente puse 2 características para poder yo ser un buen hombre, un varón con el carácter de Dios. Amén, hermanos. Vamos a 1 de Corintios 2. Y esto que vamos a leer ahorita, hermano, es la base sobre la cual tenemos que caminar. Si nosotros no tenemos esto, lo que nos va a decir ahorita en 1 de Corintios 2, del 9 al 14, hermano, es imposible que nosotros sigamos avanzando en Dios. Podemos seguir avanzando en nuestra vida natural, pero en Dios no estaremos avanzando, que es en el área espiritual. 1 de Corintios 2, del 9 al 14. Dice la palabra del Señor: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Se acuerdan que veíamos hace 8 días acerca del modelo que Dios puso, ¿no? Que Dios estableció cuando creó al hombre y a la mujer, y cómo Dios los une y le dice que los dos eran una sola carne? Más adelantito, hermano, vemos en el Génesis, vemos un poco acerca de cómo el hombre cae en pecado. Cómo es que el pecado entra en el corazón del hombre y viene a traer maldición sobre la mujer, sobre el varón y sobre toda la creación. Y cómo es que esa maldición, año tras año, tiempo tras tiempo, ha venido corroyendo nuestras vidas, y cómo ha venido trayendo una descomposición en todo nuestro ser, hermanos. Pero cuando viene Jesús a nuestras vidas, Él viene a traer otra vez esa reunión con Él. Si antes el pecado nos separó de Dios y no podíamos tener acceso a la presencia de Dios y teníamos que vivir como hombres naturales, ahora en estos tiempos, hermano, a través de Jesucristo, con el bautismo del Espíritu Santo, es la única manera que nosotros podemos entender el consejo de Dios, podemos comprender el consejo de Dios. Si nosotros, hermano, no tenemos el Espíritu Santo, es imposible que yo pueda comprender a fondo el verdadero consejo de Dios. Yo podría leer la Biblia con mi intelecto natural y podría entender cosas, o sea, no matarás, dices, bueno, no matar, yo sé que es no matar, en mi inteligencia yo podría entender varias cosas que son fáciles, pero hay cierta área espiritual, hermano, que no la podemos comprender si no es con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos redarguye, el Espíritu Santo es lo que hace que nosotros comprendamos, porque esto es el corazón de Dios, hermano, a nosotros. O sea, lo que comprendamos nosotros, lo que hay en el corazón de Dios,
que es su palabra, su dirección, la podamos nosotros comprender y vivir. Y va más allá, hermano, de un entendimiento natural. Es un área espiritual que Dios nos da, que Dios nos conecta con Él para poder nosotros comprenderlo a Él. Por eso muchas veces cuando no somos nacidos de nuevo, hermano, decimos sí, amén, pero a veces lo decimos con nuestra vida natural. No tenemos el Espíritu de Dios. Y tan es así que se mira, hermano, que seguimos viviendo nuestra vida como vivíamos antes de decir ese Señor, perdóname Dios, ahora sí voy a cambiar. Pero cuando ya te enfrentas a las situaciones difíciles, hermano, no podemos comprender y entender eso. Nos falta el Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo. Fíjate, en el número 10, versículo 10 dice la palabra del Señor: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, el Espíritu Santo, hermano, que hay en nosotros es el que va a escudriñar el corazón de Dios y nos va a hacer entender a nuestro corazón. Cuando nosotros en nuestra mente tenemos pensamientos, tenemos sentimientos, que muchas veces nosotros no los decimos a las demás personas. Si yo podría estar con alguno de ustedes y yo no puedo comprender sus pensamientos, no sé qué hay en realidad en el fondo de su corazón, pero Dios sí sabe. Esa parte íntima, hermano, de nosotros, de nuestro ser, solamente Dios lo sabe. Por eso cuando Jesucristo les decía, ¿no? O sea, cuando Jesucristo se enfrentaba a los fariseos y todo, siempre sacaba a relucir sus pensamientos, porque Él sabía lo que estaban pensando. Solo Él tenía ese poder solo Dios tiene ese poder de meterse a los pensamientos de las demás personas, hermano, a nuestra mente, a nuestro corazón. Y así como Él tiene ese poder, hermano, el Espíritu Santo entra al corazón de Dios y nos hace y nos revela los pensamientos de Dios para nosotros. Y nos hace entender, hermano, que aquel día cuando el hombre se separó de Dios y en medio estuvo el pecado, hermano, ahora en estos tiempos, a través del Espíritu Santo, Él nos vuelve a reconciliar a través de Jesucristo. Y entonces vuelve a haber otra vez esa conexión entre Dios y nosotros. Y ahorita todavía no tenemos nuestra naturaleza, como por así decirlo, todavía no acaba ese plan. Ese plan va a acabar hasta que estemos en su presencia. Seguimos batallando con nuestra vieja naturaleza, con malos pensamientos, con pecados, con tribulaciones. Pero sabemos que ya tenemos las primicias. Es el Espíritu Santo, hermano. Y es el que nos va revelando la palabra para que nosotros vayamos comprendiendo cómo Dios nos quiere otra vez volver, en este caso, lo que estamos hablando, al diseño original de Dios. Lo que Él estableció desde el inicio de la creación. ¿Amén, hermanos? Fíjate, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, o sea, cada uno de ustedes, yo, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En el 14 dice: pero el hombre natural, ahí es donde lo que te decía al inicio, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, hermanos. ¿Te das cuenta? O sea que para nosotros poder arrancar o poder empezar esta carrera, hermanos, hablar ahorita de los varones, para poder empezar esta carrera en Dios, necesitamos a fuerzas el Espíritu Santo de Dios, hermano. Necesitamos el Espíritu, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos conectarnos otra vez con el Padre a través del Espíritu Santo, a través del arrepentimiento de nuestros pecados, y que Jesús con su sangre lave nuestros pecados, nuestra inmundicia, hermano, y poder darnos acceso delante del Padre. Pero sin el Espíritu Santo, hermanos, es imposible. Es imposible que le digas a un varón que no conoce a Dios que ame a su esposa. No lo entiende, hermanos. Él la va a amar a su manera. Él va a decir: pues yo la amo porque le doy todo, mira, tiene su cuenta llena de dinero, tiene buena ropa, ¿qué más quiere? ¿Te das cuenta? Pero si tú le dices: ama a tu esposa a la manera de Dios, no lo puede percibir, hermanos, porque no entiende lo espiritual. Y cuando hablamos del amor de Dios, es un amor muy diferente al amor que el mundo nos enseña y nos ofrece. Cuando le dices: protege a tu esposa, no lo puede entender, hermano. Te lo va a entender de una manera natural. No, pues sí, le tengo casa, yo siempre estoy con ella y todo, pero más allá de él, no lo puede entender, hermano. Cuando dices: educa a tus hijos, los manda a la escuela, y te empieza a justificarse. Pero la manera como Dios en realidad, a la raíz donde Dios quiere que nos metamos, a veces no lo comprendemos, y va a ser imposible, hermano. Va a ser muy imposible, porque sin el Espíritu Santo de Dios, nosotros no podemos
Primeramente, hacer una verdad del consejo de Dios en nuestro corazón, porque Él es el que nos redarguye de pecado. Para que un varón pueda reconocer que ha sido una persona malvada con su esposa, que ha sido una persona malvada con sus hijos, y que no ha caminado de una manera bien, como debe de ser, y ha cultivado una familia bien, hermano, en su carne, hermano, lo único que va a pasar es que nos vamos a ofender, nos vamos a ir. Pero cuando el Espíritu de Dios está en nuestro corazón y la misma palabra es la que nos está diciendo, tú has sido esto, tú has hecho esto, otro, entonces ese varón, hermano, como tiene ese nuevo nacimiento, tiene el Espíritu de Dios y el Espíritu lo está redarguyendo, hermanos, entonces en ese momento hay una actitud de arrepentimiento y le dice, Señor, perdóname porque he pecado. Eso es a lo que nos lleva el Espíritu Santo, y aparte de eso, hermano, nos lleva a restituir lo malo que habíamos hecho. ¿Amén, hermanos? ¿Amén, hermanos? Aquí nos explica que hay dos estados del hombre. O sea, cuando me refiero al hombre hablo de género, pero ahorita nos estamos enfocando nosotros como varones, el espiritual y el natural. Así que para entender los mandamientos de Dios necesitamos tener el Espíritu Santo. De otra manera sería inútil tratar de convencer a la persona. Solo se puede vivir de dos maneras: a la manera de Dios, hermanos, o a mi manera. Solamente esas dos: a la manera de Dios o a mi manera. Y cualquiera que sea la decisión que escojamos nos va a traer consecuencias. Eso es lo peor de todo, hermano, que cualquiera de los dos que escojamos, y si es en Dios, qué bonito, porque las consecuencias son muy agradables. Pero si no es en Dios y es a mi manera, hermano, las consecuencias, el que siembra para la carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción y muerte, hermanos. Van a ser buenas o malas las decisiones que nosotros tomemos, y en referente a eso, hermano, va a ser las consecuencias. Ahora, ya una vez que vimos, hermano, que necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que necesitamos orar al Señor, hermano, tú en tu casa necesitas orar al Señor, pedir a Dios que arrepiéntate primero de tus pecados. Si después de esta predicación has notado que no hemos caminado bien, y ya después de eso pide al Señor que te llene de su Espíritu Santo, que te bautice en el Espíritu Santo, y baja versículos de la Biblia que hablen acerca del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tu corazón esté alimentándose de la palabra de Dios. Y cuando tenemos el Espíritu Santo, hermano, Dios hace esa transformación en nuestro corazón día con día. Dice que nos va llevando de perfección en perfección. Dios no nos pide hoy que seamos perfectos, ni tampoco terminando este sermón que seamos perfectos, pero sí dice la palabra que nos va llevando de perfección en perfección, poco a poco, a través de la palabra, pero necesitamos el Espíritu Santo. ¿Amén, hermanos? Amén. Ya una vez que quedó claro eso de que necesitamos el Espíritu Santo, el punto número 2, hermano, ¿cuál es el carácter de los varones que no conocen a Dios en la actualidad? Vamos a dar un vistazo, hermanos. Casi siempre me gusta hacer un poco de contraste en sentido de lo que Dios le agrada, cómo debemos de caminar, pero también cómo es la gente que está caminando que no conoce a Dios, como para que nos demos cuenta. Igual ahí nos damos cuenta que estamos caminando de una manera similar, y ahí es donde tenemos que arrepentirnos. Vamos a 2 de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3, y solo vamos a ver algunas características que tienen los hombres de estos tiempos, hermano. Del 1 al 4. Aquí es una palabra que le está dando ¿cómo se llama? Pablo a Timoteo. Y dice la palabra del Señor: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Nos estamos ya hablando casi de estos tiempos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Fíjate bien, empieza la lista, hermanos. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y cuando dice amadores de los deleites más que de Dios, hermano, ahí cuando dice amadores de los deleites, hermano, hice un paréntesis, no le agregué a la Biblia nada, pero yo me refiero a estos tiempos, los deleites de los varones en estos tiempos, ¿cuáles son? Borrachos, drogadictos, haraganes, lujuriosos, tranzas, afeminados, corruptos, y etcétera, 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 hermano. Imagínate la mujer, hermano, que tiene a este personaje como esposo. ¿Cómo estará esa mujer, hermano?
¿Cómo estará esa mujer, hermano, que tiene un personaje como estas características, hermano, y que lo hemos visto allá afuera en el mundo? Allá hace como, no tiene muchos meses que pasó que en México, no sé si escuchaste esa noticia, que yo creo que sí, que hubo un hombre que le mandó a su esposa que le secuestrara una niña, ¿no? Que porque quería tener una novia y la violó enfrente de la esposa. Y la esposa, cuando ya los agarran y todo y las empiezan a entrevistar que por qué hizo eso, le dice: es que si yo no le traía a esa niña, dice, iba a violar a mis hijas. Yo digo, ¿en qué corazón, hermano, cabe eso que es diabólico, hermano, de un varón hacer eso? Y eso es poco, hermano, a todo lo que hemos visto. Aquí en Estados Unidos también se ven muchas cosas donde los padres, en este caso estamos hablando del padre, cómo es de que no alimentan bien a sus hijos, los tienen en una situación pésima y sale a las noticias y ve uno a los niños maltratados, golpeados, y dices, ¿qué corazón hay que tener, hermano, para poder hacer eso con sus hijos? ¿Por qué? Pues porque dice la palabra del Señor, estamos viviendo estos tiempos y esas personas, hermano, no están siendo gobernadas por Dios. Una persona que es gobernada por Dios, hermano, no llega a ese extremo. Puede tener algunos otros defectos, alguna irresponsabilidad, algo, y que son cosas que tenemos que ajustar. Pero ya cuando vemos este tipo de características en un personaje, hermano, de verdad, en serio, dices, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? Pero pasa, hermano, estamos viendo esos tiempos. Fíjate, yo sacaba algunas definiciones de todas estas, saqué de 5 definiciones. Vanaglorioso, hermano, tiene que ver con persona que presume o muestra orgulloso en exceso de sus propias acciones o cualidades. Es una persona, y los otros son casi sinónimos. Amador de sí mismo, un hombre centrado en sus intereses personales, que no le importa a su familia y mucho menos se preocupa de suplir sus necesidades, hermano. Fíjate. Soberbios, cuando habla de que son soberbios, es una actitud de valoración de uno mismo por encima de los demás. Suele también ser sinónimo de orgullo. Sin afecto natural también quiere decir, en pocas palabras, es una persona que no tiene amor. Y una persona que no tiene amor, hermano, va a hacer cosas que siempre van a ser egoístas. Siempre va a hacer cosas que son para él mismo. Nunca va a hacer cosas para tener bien a la esposa, tener bien a los hijos, sino siempre va a estar pensando en darse placer él mismo. Y vemos a muchas familias en México. Ayer platicábamos con un cliente que nos platicaba su historia de su infancia, y él nos decía que cuando era niño allá en el Distrito Federal, él vendía chicles en los semáforos y andaba en los camiones vendiendo chicles a su temprana edad, hermano, 10 años, 9 años. Y él nos decía que su papá siempre se la pasaba tomando. Y pues al tomar, hermano, un varón siempre estaba maltratando a los hijos, maltratando a la esposa. Entonces él nos contaba del estilo de vida que tuvo como hijo, hermano. Y es triste, hermano, porque eso se repite en muchas familias todo el tiempo. Y ahorita en estos tiempos, más todavía, hermano. Entonces esas son las características, hermano, de los varones que no conocen a Dios. Varones que abandonan a sus familias. Varones que no están al frente de sus hijos, que no se preocupan por sus necesidades, que tienen las necesidades de su esposa. Varones que son irresponsables. Y todo esto, hermano, Dios quiere que lo ajustemos. Esos son los de allá afuera, hermanos. Aquí no hay ni uno así, hermano. Aquí todos somos bien portados. Amén. No, casi no viven varones, hermano. No viven poquitos, sino las mujeres. Bueno, hermano, entonces, tenemos que ajustar esto, hermano. Si aquí de repente hay algún varón que de repente pues sabe que está viviendo algo así, como que es irresponsable con su familia, hermano, pues solamente es ajustar eso a la manera de Dios. Fíjate, esta parte de la Biblia, ya más para terminar este punto, dice, en traducción lenguaje actual, dice, debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana, hermanos. Y en el 5 dice, le agregué el 5 a esta parte, dirán que aman a Dios, fíjate, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas
amigo de esa clase de gente. ¿Te das cuenta, hermano? Aquí habla de personajes que dicen respetar a Dios, que dicen amar a Dios, pero en realidad con sus conductas, con sus actos, hermano, con su manera de ser con su familia, están demostrando lo contrario. O sea, hay un contraste ahí. Dices tú, ¿cómo me dices que amas a Dios, levantas tus manos y a tu familia la mantienes bien limitada con lo económico y sabiendo que tienes dinero? ¿Cómo me dices que amas a Dios y a tu esposa todo el tiempo la estás ofendiendo? Le estás diciendo que es una tonta, le estás diciendo que es una malagradecida, le estás ofendiendo con esa violencia verbal. ¿Cómo puedes decir tú que amas a Dios si no tratas bien a tus hijos, si no les das una buena educación? O sea, ahí el tema es hermano, darnos cuenta que si nosotros decimos que amamos a Dios, tiene que ir una congruencia con lo que yo pienso, lo que yo digo y con mis acciones, lo que yo hago, hermanos. Amén. Amén. Un varón con esta clase de carácter vive siendo un dictador y camina fuera de la voluntad de Dios, no tiene un buen cuidado de su familia, no hay una guianza espiritual y la educación moral es pésima, carente de principios y valores cristianos, y por lo regular los hijos crecen siendo igual a este modelo de padre. Una esposa no es feliz al lado de un varón así, y muchas de ellas sufren en silencio ese calvario al no saber qué hacer ante tal situación. Dentro de las iglesias hay muchos varones que, diciéndose cristianos, tienen este tipo de características, que de alguna manera, hermano, estas características no son espíritus, no es de que te voy a sacar el espíritu de rebeldía, te voy a sacar el espíritu de adulterio, no. Estas son obras de la carne, hermano, y que son parte de nuestra naturaleza caída, y que solamente en Dios podemos sujetarlas a los pies de Cristo y negarnos a esas obras de la carne, que la Biblia también les llama concupiscencias, ¿no? Aquello que nos inclinamos a pecar allá afuera. O sea, el borracho, su concupiscencia, que fue borracho, su concupiscencia va a ser que siempre va a tener esa tendencia a querer tomar otra vez. Pero la Biblia nos llama a tener dominio propio. Y eso solamente lo podemos lograr, hermano, cuando tenemos una buena relación con Dios, cuando nos estamos alimentando de la palabra. Amén, hermanos. Amén. Fíjate, ya vamos a dejar ese punto ahí. Eso nomás es como para que viéramos las características de un varón en realidad que no conoce a Dios, que no se sujeta a Dios, hermanos. Y si hay algo en nosotros de eso, hay que limpiarnos. Simplemente hay que limpiar. Esa es la misericordia de Dios, hermano. Que Dios, cuando nos dice nuestro pecado, hermano, no es para condenarnos. No es de que, eres un adúltero y estás condenado al infierno. No, estamos condenados al infierno si así nos morimos. Porque dice la Biblia que mientras estamos vivos hay esperanza. ¿Ok? Pero mientras estamos vivos tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Y entre más pronto posible lo hagamos mejor, hermanos. Porque la muerte no sabemos ni cuándo llega. Esa llega así de repente. Hoy te duermes y mañana ya no amaneces aquí. Ya puedes estar en otro lugar. Ya dependerá de las decisiones que tomaste en la tierra, va a depender a dónde vas a pasar en la eternidad. Amén, hermanos. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, cuando nos saca a flote nuestros errores, hermano, o nuestros pecados más que nada, es para que cortemos eso, para cortarlo, y que no nos sintamos condenados, hermano. Si ya Dios nos perdonó, dice la Biblia que arrojó nuestros pecados hasta el fondo del mar y que jamás se vuelve a acordar de ellos. Y nosotros tenemos un compromiso de cada día caminar en la voluntad de Dios, para no volver a regresar atrás. Amén, hermanos. Amén. Ahora vamos a pasar a qué características deben tener un varón de Dios. Y aquí, hermano, es donde solamente puse 2 características, porque se me hacen las más importantes, y de ahí, hermano, se desarrolla todo lo demás. De ahí trae buenas consecuencias. Fíjate, la primera característica tiene que ver con que el varón es llamado a ser un buen guía y sacerdote de su hogar. Es lo único, hermano. Y el segundo sería ama y protege a su familia. Nada más eso, hermano. Cuando un padre o un varón de su hogar hace un buen trabajo como guía espiritual o como un sacerdote de su hogar, ya no necesita más que otra. Y si lo junta, o sea, ensambla con el amor, hermano, que tiene que ser la base siempre principal, porque Dios es amor y Dios tiene que estar en medio de todo eso. Entonces, con esos 2, hermano, va a traer buenas consecuencias al matrimonio, a la familia. Y en este punto, hermanos, quise poner como ejemplo la vida de Josué. Por eso leíamos al principio Josué 1:9. Y ahora nos damos cuenta por qué dice la Biblia: esfuérzate y sé valiente, hermano. Ser un varón, hermanos, ser un guía del hogar no es fácil. No es fácil. Y menos cuando Satanás sabemos que al que primero le va a pegar es al varón, hermanos. Entonces vienen muchos ataques, vienen muchas tentaciones de parte del diablo por querer hacer caer ese hogar. Pero vamos a ver un personaje en la Biblia, hermano, cómo fue de que él no se amedrentó, hermano, ante nada. Él fue un hombre valiente, fue un hombre que desafió. ¿Se acuerdan de aquella vez cuando los mandó Moisés, ¿no? A que fueran a reconocer la tierra? Mandó a 12, y entre ellos iba Josué, iba Caleb y otros 10.
Y cómo es de que ellos dos, Josué y Caleb, cómo regresaron con esa valentía. Y los otros 10, hermano, y fíjate, regresaron con ese temor de ver a los gigantes, que ese temor se lo transmitieron al pueblo. Y ya el pueblo se estaba echando para atrás. Pero Josué no, ni Caleb. Ellos fueron valientes y ellos le dieron ánimo. Sí, vamos a poder, vamos a seguir adelante. Entonces, por eso en este tiempo Dios nos llama a nosotros como varones. Sí se puede llevar una buena familia adelante. Se puede dar una buena educación. Y ahorita solo vamos a ver ese ejemplo de Josué. Vamos al libro de Josué. Y vamos a ver cómo Josué era que tenía una relación con Dios. Cómo era que Josué, el sucesor de Moisés, cómo es de que platicaban con Dios, hermano. Y cómo era que Dios le hablaba a Josué. Y cada uno de nosotros, hermano, como varones del hogar, tenemos que tener una relación. Nos da esa sabiduría. Josué 1, del 1 al 2, vamos a leer. Nos da esa sabiduría para poder guiar ese matrimonio, esa familia. Ya de las características de la familia y cómo seguir, hermano, lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo esta primera parte, Josué 1, del 1 al 2, dice la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Te das cuenta? O sea, cómo Dios toma un varón. De entre todos los que iban ahí, hermano, toma un varón y lo pone al frente del ejército, como comandante, como intermediario entre Dios y el pueblo. Y a Moisés le daba la sabiduría y todo para hacer lo que iban a hacer. Dios le iba guiando, qué hacer, qué no hacer. Y si a Josué Dios lo tomó en cuenta, hermanos, fue porque Josué fue un hombre obediente. Fue porque Josué demostró ser leal, ser valiente. Y Dios, aún así Dios le dice: esfuérzate. Porque Dios sabía que lo que iba a enfrentar Josué de ahí en adelante, hermano, no iba a ser fácil. Porque Moisés los vino guiando en el desierto y tuvieron una que otra batalla. Pero de cierta manera lo más pesado era aguantar al pueblo para Moisés, ¿no? Que se le sacaron canas verdes a Moisés. Porque era un pueblo rebelde, hermano. Lo hacían enojar y hacía muchos corajes Moisés con el pueblo. Pero aún así se mantuvo siempre fiel. Y Josué al lado de él, que era servidor de Moisés. Y Dios vio algo en Josué, hermanos: su lealtad, su fidelidad, su pasión por querer conquistar, por querer obedecer a Dios. Y Dios lo tomó en cuenta y le da palabra y le dice: esfuérzate, tú vas a ser el que va a estar comandando el ejército, tú eres el que los vas a meter a la tierra prometida. Dios vio algo en Josué, hermanos. Amén. Porque si él hubiera visto una raíz de rebeldía en el corazón de Josué, hermanos, lo hubiera desechado. Así de sencillo. Porque si a Moisés no lo dejó entrar a la tierra prometida, nomás la miró de lejos, porque golpeó la piedra. ¿Se acuerdan de esa parte, no? Cuando le dice cuando le dicen esa parte, cuando háblale a la piedra, y él enojado y todo por lo que el pueblo le hacía ya enojar, hermanos, agarró una vara y le golpea la tierra. Dios aún así hizo el milagro y salió agua de la piedra, de la roca, y dio de beber al pueblo. Pero Dios no se lo pasó por alto. Por esa pequeña desobediencia, Moisés ya no entró a la tierra prometida, hermano. Si Dios hubiera visto que Josué hubiera tenido un tipo de rebeldía, algo que le hubiera estorbado, no lo hubiera tomado como un líder, hermano. No lo hubiera tomado en cuenta. Hubiera agarrado a otro. Pero Josué siempre demostró. Y fíjate, aquí en esta parte vemos el llamamiento de Josué. Y cuando pasamos, ese es el 1 del 1 al 12 del libro de Josué. Cuando nos vamos hasta el 24, hermano, todos esos capítulos es toda la travesía que Josué llevó con ellos. Cómo destruyeron pueblo tras pueblo, cómo fue de que se fueran asentando las tribus en los pueblos de aquellos tiempos, y cómo es de que ya llegamos al capítulo 24:15, cuando ya todos están en sus tierras, cuando ya conquistaron los pueblos, cuando él como jefe los llevó a esas victorias de parte de Dios. Y lo que Josué, el acuerdo que los quiere llevar a Josué al pueblo. Fíjense, en el 24:15, si quieren vamos al 24:15.
Y vamos a ver aquí cómo Josué hace que el pueblo reflexione, como diciendo, fíjate, bueno, te lo vamos a leer, para que se comprometan con Dios. Dice ahí la parte del 24, ya pasamos el 1, vamos hasta el 24, hasta el final. Dice, les dice a Josué al pueblo, y si mal les parece servir a Jehová, aquí antes del 24 el contexto, hermano, lo que está haciendo Josué con el pueblo, que les hace un resumen. En el 24 tú lo lees completo y les hace un resumen desde que los sacó Dios de Egipto hasta ese momento, donde ya los asentó, ya les dio las victorias y ya los puso a cada quien en los pueblos. Porque fíjate, ellos llegaron, mataron a la gente que estaba ahí, otros salieron huyendo, a otros los dejaron vivir, y ellos no cultivaron la tierra. Ya cuando llegaron la tierra ya daba frutos grandes, ya estaba cultivada, hermanos. Cuando ellos llegaron las casas ya estaban hechas, ya no les costó. Y Dios los llevó a esas tierras, hermano. O sea, que les dio la mesa servida a todo el pueblo, hermano. Cuando tú lees esa parte más atrás del contexto, hermano, te das cuenta cómo es que Dios, o sea, Dios cómo consentía al pueblo, hermano. Y a veces el pueblo, cómo se desviaba su corazón. Y a veces así somos nosotros, ¿no? Dios nos da su espíritu, nos bendice. Y cómo a veces nosotros no somos leales a Dios y nos desviamos. Y otra vez viene otra vez con la reprimenda y vamos al camino otra vez. Fíjate, aquí les dice a Josué después de ese contexto, escogeos hoy a quién sirváis. Le dice a todo el pueblo, tiene el pueblo enfrente y les dice, escojan ustedes a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. O sea, ¿te das cuenta la idolatría que había en el pueblo de Israel, hermanos? Que eso no le agrada a Dios. Pero Él les dice, ¿a quién van a servir? A los dioses que nuestros padres adoraron del otro lado del río. O sea, del otro lado del río, hermano. Hablamos de que todavía esclavitud, del otro lado del río hablaba que todavía no tomaban posesión de la tierra. O sea, del río Jordán, ¿no? Dice, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. O sea, ustedes escojan a quién quieren servir, a los dioses que servían nuestros padres o a los dioses que ahorita están aquí en estas tierras. Amén. Dice, en cuya tierra habitáis, pero yo, dice Josué, y mi casa serviremos a Jehová. Fíjate nada más cómo Josué, hermano, siendo un varón de Dios, dice, cuando decimos yo y mi casa serviremos a Jehová, hermano, detrás de ese yo y mi casa serviremos a Jehová, es un varón, hermano, que lleva a su familia, que la instruye en la palabra del Señor. Cuando él dice yo y mi casa serviremos a Jehová, es porque tiene la certeza de que todos sus hijos, su esposa, tienen un corazón para agradar al Señor, que siempre van a estar en la presencia de Dios. Y ahí vemos un varón. Y algunas características que yo podría decir que tenía Josué es de que él amó a Dios sobre todas las cosas. Y la evidencia que vemos es que Dios lo tomó en cuenta para la obra que lo llamó. Porque si él no hubiera tenido un corazón para Dios, de amor hacia él, a su presencia, a su obra, Dios no lo hubiera llamado, hermanos. Pero con esa obra que él hizo, nos damos cuenta cómo él amaba a Dios y lo ponía sobre todas las cosas. Y después de poner a Dios sobre todas las cosas, ponía a su familia. ¿Te das cuenta? La otra es de que fue obediente, porque fue el sirviente o el siervo de Moisés. Fue obediente a Moisés, fue obediente a Dios. Esa es una de las características que nosotros, hermano, tenemos que tener nosotros como varones. Que primeramente debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todo, hermano. Sobre el trabajo, sí, sobre el trabajo. Sobre el dinero, sobre el dinero. Sobre mi propia familia, sí, sobre mi propia familia. Porque hay a veces que dice la esposa, escoge entre Dios y yo. Pues primeramente está Dios. Porque una cosa es mi relación con Dios, hermano, y otra cosa es venir a servir a la iglesia, como lo platicamos en la primera predicación. Entonces, ahí vemos cómo un varón, hermano, tiene que tener esa característica, que primeramente debe ser Dios. Y a Dios solamente se le ama, en esta clase de relación con Dios se le ama, o se demuestra el amor a Dios, hermano, cuando nosotros tenemos una relación con Él, cuando leemos la palabra. Y siempre hacemos énfasis en eso, hermano. Porque esa es la raíz de todo, hermano. Esa es la raíz, esa es la base sobre la que debemos de caminar como varones, como hijos de Dios. Si queremos familias, hermanos, sanas, si queremos nosotros ser sanos en nuestro diario vivir, hermano, necesitamos a fuerzas tener esa base, que es nuestra relación con Dios.
Amén, hermanos. Amén. Tenemos que amar a Dios. A Josué le fue bien. Imagínate todo lo que pasó desde su niñez en el desierto, después obedeciendo a Moisés, y después lo que pasó con el pueblo de Israel, porque no es fácil, hermano. No es fácil cuidar un pueblo, y menos un pueblo que era rebelde, hermano. No era fácil, pero él estuvo obediente y estuvo fiel, y Dios lo tomó en cuenta, hermano, todo eso. Amén. Tan es así que hasta nuestras fechas, hermano, seguimos hablando de Josué, y lo ponemos como un ejemplo para nosotros seguir esas pisadas. Y Josué, hermano, es un tipo de Jesús. Amén. Fíjate, o sea, hasta dónde llega cuando nosotros hacemos como varones caso a la palabra de Dios, hermano, hasta dónde nos puede llevar. De generación tras generación. De Pablo, ¿cuántas veces hablamos de Pablo? Que viene la palabra de Dios. Porque fue un varón que obedeció a Dios. Que en su tiempo fue malo, sí, por ignorancia. Porque pensando que servía a Dios, atropellaba a la iglesia, perseguía a la iglesia. Pero cuando Jesucristo le muestra el camino verdadero, y abrazó el camino y no lo soltó hasta que murió, hermano, por Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Entonces nosotros como varones, hermano, dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. Pero la base sobre la cual tenemos que caminar, hermano, primeramente es a Dios, nuestra relación con el Señor. Segundo, dice que yo puse una característica más de Josué, es que fue obediente. Habla de la obediencia, hermano, que tenemos que tener a la palabra de Dios, sujetarnos. Habla también de que fue humilde. O sea, nunca quiso ser más arriba de Moisés, y nunca dijo, oh, yo soy el ungido de Jehová, y a ver, todos me van a obedecer, a ver, pueblo, pónganme aquí palmas y todo. No, él nunca se sintió un emperador, hermano. Él siempre fue un hombre humilde y sencillo. A pesar, fíjate, de que Dios le hablaba, a pesar de que Dios lo instruía directamente. O sea, qué privilegio tan grande, hermano, escuchar la voz de Dios audible. Yo me imagino que cuando uno escucha la voz de Dios audible se estremece la persona y dices, wow, se ha de sentir algo hermoso, hermano. Porque así leyendo la palabra sientes como la piel se te enchina cuando lees las verdades de la palabra de Dios. Y de verdad, en serio, el Espíritu Santo y tu ser se enchina la piel, hermano. ¿Cómo es que es Dios? ¿Por qué nos habla a través de su palabra? Ahora imagínate a escucharlo audiblemente. Pero Josué se mantuvo humilde y sencillo. Aún así, Pablo, por ejemplo, cuando los fue hasta el tercer cielo, dicen que él no contó esa historia de que fue al tercer cielo o ese testimonio hasta que pasaron años, hermano. Él no es de que, oh, ya el Señor me llevó al tercer cielo y mañana ya estoy dando testimonio y juntando, ¿cómo se dice? Muchas personas para que me escuchen, queriendo las cámaras, queriendo los micrófonos. No, hermano. Pablo era una persona muy humilde, que a pesar de que Dios lo llevó hasta el tercer cielo, hermanos, Pablo no se le subió el ego más allá de. Amén, hermanos. Amén. Entonces tenemos que ser humildes, hermanos. Fue valiente, que ya vimos que fue valiente, tenía dominio propio, porque al igual que nosotros, hermano, Josué y todos los personajes de la Biblia estaban, hermano, bajo la misma naturaleza de la concupiscencia, de querer pecar, de querer volverse avaro, de todo, hermano. Todos estamos sujetos a esa misma naturaleza caída. Pero hay de quien es valiente y dice, y tiene dominio propio, haciendo caso a la palabra, y se niega a ese sentir de la carne, porque sabe que hay una batalla entre la carne y el espíritu en la mente, hermanos, donde la carne te dice, sí, dame eso, y lo ambiciona, pero el espíritu te dice, no, retráete, no lo hagas, la palabra del Señor dice esto y esto. Y si nosotros alimentamos más el Espíritu de Dios, nos da la fuerza para no caer en esa tentación. Entonces Josué también fue un personaje, hermanos, que también estuvo sujeto. Pero gracias a Dios, porque fue valiente, tuvo dominio propio, hermano, logró terminar la carrera para la cual fue llamado. Amén. Amén. Fíjate, fue un guía y sacerdote de su hogar. Hablando de sacerdote de su hogar, porque dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí está hablando, hermano, está haciendo hincapié que él era un sacerdote de su casa, que él en su hogar les enseñaba a sus hijos la Torá, les enseñaba la palabra de Dios y les enseñaba cómo respetar a Dios, cómo adorar a Dios, los sacrificios, todo eso, hermano. Un buen sacerdote o un varón de hogar tiene que hacerlo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Así como a Josué, un varón de Dios, le tocó conducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, de una forma parecida o similar, nosotros los varones estamos llamados a guiar, a instruir a nuestra familia, a la que un día será nuestra casa celestial por toda la eternidad, hermanos. Amén, hermanos.
Vamos a otro ejemplo que traigo, hermano, es el Cana. Vamos a 1 de Samuel 1:5. Vamos a leer del 1 hasta el 5. 1 de Samuel. ¿Están poniendo los versículos en la pantalla? ¿Sí? Y aquí vamos a ver nada más otro ejemplo, hermano, de otro personaje de la Biblia, hermano. Cómo él, como sacerdote de su hogar, como guía de su hogar, hermano, cómo también instruía a su familia. Y el Cana, hermano, era esposo de Ana. Ana era una mujer estéril que no podía tener hijos, y Ana, Dios hace un milagro en su matriz, y entonces se convierte en la mamá de Samuel. ¿Ven? Esa historia ya no la sabemos, la mayoría de nosotros. Vamos a leer un poquito. Del 1 al 5 dice la palabra del Señor en 1 de Samuel. En Ramá, un pueblo de los cerros de Efraín, vivía un hombre llamado Elcana. Sus antepasados fueron Jeroam, Eliú, Tohu y Suf. Todos ellos eran descendientes de Efraín. Elcana tenía 2 esposas, una se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Y aquí en el 3 dice, fíjense lo que dice: cada año Elcana y su familia salían de su pueblo para ir al santuario de Silo. Allá adoraban al Dios Todopoderoso y presentaban ofrendas en su honor. Allí también trabajaban 2 hijos del sacerdote Elí, llamados Ofni y Finés. Cuando Elcana presentaba un animal como ofrenda, les daba una parte de la carne a Penina y a sus hijos, pero a Ana le daba la mejor parte porque la amaba mucho, a pesar de que Dios no le permitía tener hijos. Amén, hermanos. Fíjate en el 3. Aquí nos está dando las características de un varón de Dios, hermano. De un varón de Dios, que cómo se preocupaba, hermanos, porque su familia, llevarlos al templo, al santuario, hermanos, para que adoraran al Señor. Pues estamos hablando de que es un varón, hermanos, que guiaba a su familia. Y en el 3, fíjate, cada año Elcana, este varón se llamaba Elcana, y su familia salían de su pueblo para ir al santuario de Silo. Allí adoraban al Dios Todopoderoso y presentaban ofrendas en su honor. ¿Te das cuenta? Entonces el varón de Dios, hermano, en este punto, como ser sacerdotes de nuestro hogar, hermano, eso es lo que tenemos que enseñar a nuestras familias. Tener bien presentes, hermano, que Dios nos ha puesto esa autoridad, nos ha dado esa responsabilidad, hermanos, de llevar a nuestras familias, enseñarles, instruirles cómo buscar la presencia de Dios. En aquellos tiempos era ir al templo, ¿no? Recorrer distancias largas, llevar animales para hacer las ofrendas, para hacer los sacrificios y seguir los ritos de lo que es la ley ceremonial, todo lo que es la ley de los sacrificios. En estos tiempos ya no estamos en esos tiempos, ya es una ley diferente. Ahora ya nada más nos regimos bajo la ley moral, porque la ley ceremonial y todo lo que tiene que ver con sacrificios, hermano, Jesús ya la cumplió en la cruz del Calvario. Ya no es necesario hacer eso nosotros, pero sí queda la ley moral. No matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no desearás a la mujer de tu prójimo, y todos esos mandamientos, hermano, la ley moral. No ser desobedientes, ser obedientes. Entonces, ese es en base a eso, y cómo la manera de cómo ahora nosotros tenemos que buscar a Dios en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nos enseña la manera de cómo nosotros tenemos que orar al Señor, que a través de Jesucristo ahora nos acercamos a Dios. Todo eso, hermano, que es básico, se lo tiene que enseñar el varón a su familia. Sentarse con ellos, preocuparse porque estén cimentados en su corazón de la palabra del Señor. Y llevar un balance, ¿no? Hablábamos en la primera predicación, llevar un balance de las responsabilidades que tenemos, y una de ellas, hermano, es nuestra familia. Llevar ese balance ahí en nuestra familia y enseñarle como sacerdotes, y así como estos personajes, como Josué, que fue utilizado por Dios, como Elcana, que se preocupaba, fíjate qué corazón tenía Elcana, hermanos, fíjate qué corazón tenía. Pero a Ana le daba mejor parte, o sea, de lo que ofrendaban, y les daban el animal, y le daba una parte a su esposa, la otra, a Penina, pero a Ana le daba la mayor parte, porque la amaba mucho, a pesar de que Dios no le permitía tener hijos. O sea, en lugar de que le hicieron lado y dijeran, no, tú no me das hijos, le voy a dar la mayoría a ella porque ella me da hijos. No, Elcana, hermano, tenía un corazón de sacerdote de su hogar, tenía un corazón que amaba a su familia, los llevaba al templo a adorar al Señor.
y nos instruía, hermano. Y él hacía caso del Pentateuco cuando dice que los padres tienes que enseñarles la Torá, enseñarles la ley. Amén, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como varones. Amén. Ser valientes, no desmayar, como dice Dios. Porque si a Josué lo llamó con un propósito de llevar al pueblo a la tierra prometida, a nosotros como varones, Señor, el Señor nos ha llamado para guiar a nuestras familias a la tierra prometida, hermanos. Y la tierra prometida para nosotros se cumple cuando o fallecemos, hermano, o cuando sea el arrebatamiento que nos agarra aquí. Es la única manera de llegar a la tierra prometida, hermanos. Mientras tanto, vamos aquí como en el desierto, como iba el pueblo de Israel, como los iba guiando Josué, como los iba guiando Moisés. Amén. Y como este varón Elcana, que se preocupaba por esa adoración que tenía que dar a él con toda su familia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como varones de hogar. Y ese es el principal, hermano, punto. Y ese es el principal y el primer punto que tenemos que nosotros comprender, hermano. Ya después vamos a ver más específicamente cómo hacerlo en la casa, en conjunto con la esposa. Pero ahorita nada más es de que nosotros como varones entendamos, hermano, que Dios nos ha llamado con un propósito. Que cada uno de nosotros como varones tenemos ese llamado de parte del Señor. Porque cada familia, hermano, cada pequeña familia es como si fuera una pequeña iglesia en cada hogar. Amén. Y la iglesia, hermano, lo que es aquí la comunidad, se compone de varias familias. Amén. Y todos, hermanos, somos parte de la iglesia de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y cada quien debe de tomar su responsabilidad. Y en este caso el varón tiene que tomar esa responsabilidad, hermano. Ese llamado de parte de Dios. No llamó a la mujer para comandar el hogar, hermanos. No la llamó a ella. A ella le dio un lugar de honra al lado del varón. Pero Dios no llamó a la mujer para decirle, trasládame a este pueblo a la tierra prometida. Llamó a Josué. Anteriormente llamó a Moisés. Quien llevaba a esta familia al templo a adorar a Dios era un varón, Elcana. Y en la Biblia nos ponemos a leerla y nos damos cuenta de la responsabilidad del varón, de cada uno de nosotros, como en toda la Biblia viene. Hay algunas excepciones, como Débora, como algunas mujeres que Dios utilizó, pero a veces utiliza mujeres, hermanos, porque los varones no queremos, porque nos da miedo, porque no queremos, decimos, no, yo no voy a tomar esa responsabilidad. Por eso Dios a veces utiliza, pero no es el plan de Dios. ¿Amén? Y no somos más que las mujeres. El plan de Dios y el orden de Dios es el que el varón sea el que comande su hogar, el que le lleve el alimento espiritual a su casa, el que proteja el hogar, el que lleve lo que es el alimento. Amén. Fíjate, en el punto número 2, ya después de que vimos que tenemos que ser un buen guía y sacerdote de nuestro hogar, en el punto número 2 es de que ama y protege a su familia. Y sabemos que el que ama, hermano, no va a hacer ningún mal. Cuando nosotros tenemos el verdadero amor de parte de Dios, hermano, el amor de Dios va a ocasionar o va a hacer en nosotros esa transformación para no hacerle daño a nadie. Y esto lo vamos a ver en la palabra de Dios. Fíjate en Marcos 12, vamos a ver esa parte. Marcos 12, dice versículo 30 al 31. Marcos 12, del 30 al 31. Dice la palabra del Señor: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Aquí es cuando ya sabemos que siempre estaban preguntándole a Jesús, ¿no? Y le preguntaban que cuál es el mejor mandamiento. Entonces Jesús resume todo lo que viene en la Biblia, hermano. Todo lo resumen solo en 2 mandamientos. El primero, amar al Señor. Siempre va a ser el primero. Y el segundo, fíjate lo que dice en el 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. O sea, todo, hermano, se resume en el amor. Con respecto al trato con el prójimo. Mi esposa es mi prójimo, hermanos. Los hijos son nuestro prójimo. El esposo para la esposa es su prójimo, hermano. Y cuando dice la palabra del Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hermano, está hablando de que cuando nosotros, el verdadero amor, cuando está el amor de Dios en nosotros, hermano, si nosotros cumplimos ese mandamiento de amar, de tener el verdadero amor de Dios, el amor de Dios no me va a llevar a faltarle respeto a mi esposa,
El amor de Dios no me va a llevar a que yo no supla las necesidades de mi familia. El amor de Dios me va a llevar a que yo ame a mi familia. Va a llevar a que yo la cuide, que la proteja. El amor de Dios siempre va a tratar de ver esas carencias en la familia para tratar de suplirlas, de poder guiarlas, de poder detectar ciertas raíces de pecado para arrancarlas con la palabra de Dios. El amor de Dios siempre me va a llevar a formar a los hijos, para prepararlos, primeramente para que cuando estén presentes delante de la presencia de Dios, también como para cuando se presenten ante la sociedad. ¿Qué clase de hijos a veces mandamos a la sociedad, hermanos, como hijos de Dios? ¿Qué clase de hijos presentamos delante del Señor? ¿Están preparados, hermanos, sus hijos o tu esposa para el día de mañana que Dios la llame a cuentas? ¿Está lista? ¿Está lista tu esposa? ¿Está listo tus hijos para que el día de mañana se presenten en la presencia de Dios a dar cuentas de lo que hicieron? ¿Cómo se los mandas a la sociedad, hermano? ¿Cómo se los mandamos? Rebeldes, a lo mejor con vicios, con malas actitudes, irresponsables. ¿Cómo se los mandamos para que sean de bendición a la sociedad, hermanos? Para que ocupen todos esos puestos que hay de trabajo en el área secular. Contadores, administración, construcción. ¿Cómo están? ¿Cómo salen de tu hogar donde tú fuiste el responsable de educarlos, de instruirlos? ¿Cómo los mandaste allá afuera? ¿Cómo los mandamos? ¿Cómo están? Entonces esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, hermano. ¿En realidad he caminado bien en el camino de Dios? ¿O me ha faltado algo? ¿No he ajustado ciertas cosas? ¿O a lo mejor he pasado desapercibido ciertas responsabilidades? Eso es lo que tenemos que checar, hermano. En esos pequeños detalles en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra esposa. ¿Cómo es nuestra esposa? ¿Es de bendición con otros? ¿O todo el tiempo, hermano, nada más está murmurando de los hermanos, de las hermanas? Cuando se juntan entre otras también igual. Le jala las orejas o le llama la atención o la instruyes con la palabra del Señor con respecto a todos esos pequeños pecados, o esos pecados no son pequeños, son pecados, hermanos. ¿Qué estamos haciendo como varones de nuestro hogar? Ese es el tema, hermano. ¿Estamos nosotros instruyendo a nuestra familia como debe de ser? Entonces el amor, hermano, si hay verdadero amor en nuestro corazón, eso no nos va a permitir pasar desapercibido esas cosas. Fíjate en Efesios 5, 28 al 29, dice la palabra del Señor: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque se acuerdan en Génesis hace 8 días que leíamos que la mujer fue sacada del costado del varón, que fue la costilla. Y cuando Dios dice: y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, que veíamos ese misterio acerca de que cómo es que la mujer regresa al varón y cómo de que somos una sola carne porque esa costilla fue tomada de nosotros y que ya no serán dos sino uno. Ese misterio tan grande, hermanos, ¿te das cuenta? ¿te dan cuenta, hermanos? Yo te podría preguntar algo, hermano. ¿Tú pondrías tu mano así y le darías un martillazo? ¿Verdad que no? ¿Tú te cortarías un dedo? A menos de que nos falte algo en nuestra mente, ¿no? Estuviéramos mal. Yo no haría eso, hermanos. Al contrario, si por accidente, hermano, yo me golpeo la mano en el trabajo que ha pasado, lo primero por inercia, lo primero que hace uno, hermano, es de que luego se la trae al pecho y la agarra así, hace esto. Porque se lastimó, porque es parte de tu cuerpo. La esposa, hermano, cuando es lastimada, cuando tú la golpeas o cuando ella es lastimada en ciertas circunstancias, lo primero que debes de tener en ti, hermano, esa primera reacción es agarrarla y abrazarla, porque te tiene que doler lo que a ella le está pasando, hermano. Amén, hermanos. Así como sentimos el dolor cuando nos machucamos, cuando nos golpeamos, así tenemos que sentir ese mismo dolor cuando nuestra esposa, que es parte de nosotros, que ya somos una sola carne, hermano, también debemos de sentir eso, hermano. Por eso dice esta parte: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y aquí nos está hablando como Jesucristo, hermano. Como Jesucristo, hermano, nuestro mayor ejemplo, nuestro mayor modelo, cómo tiene ese cuidado con la iglesia, hermano. La iglesia somos todos nosotros. Y a través de la palabra de Dios, el Señor nos va embelleciendo cada día más, para que un día nos encontremos con el novio, que es Jesucristo. La iglesia es la novia.
Entonces, a través de todo este proceso de caminar en la iglesia y todo eso, el Señor nos va quitando, a través de la palabra, nos va quitando ciertas cosas que no van sirviendo. La rebeldía, la arrogancia. A la iglesia la va limpiando de todo eso, hermano. Para que un día, hermano, nos presentemos delante de Él como una novia ataviada. Amén, hermanos. Y así como Jesucristo cuida a su novia, que es la iglesia, que dio su vida en la cruz del Calvario por ella, hermano, para que un día pueda tener acceso delante de Dios, y que a través de su palabra nos está limpiando cada día como su novia. Así, a esa misma semejanza, hermano, es que nosotros como varones tenemos que cuidar a nuestra esposa, que cada día se embellezca más. ¿Con qué? Con la palabra del Señor. Instruirle a nuestra esposa con amor, en respeto, siempre, hermanos. Y eso es un diario caminar, todo el tiempo, siempre con amor, con humildad, con respeto y con reverencia a Dios, hermano, sabiendo de que Dios se enoja si nosotros tratamos mal a nuestra esposa, hermano. Entonces vemos que Jesucristo nos dio ejemplo. En 1 de Pedro 3:7 dice la palabra del Señor: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén, hermanos. Y vamos a ver ya por último la preeminencia del amor. Vamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 13. Fíjate lo que dice aquí. Habla acerca de lo que es la preeminencia del amor. Dice la palabra del Señor del 1 al 7, capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y aquí fíjate lo que dice las características del verdadero amor de Dios. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, hermanos. Amén. Aquí nos estamos dando cuenta, hermano, que nos está diciendo la palabra del Señor las características del verdadero amor. Y si nos damos cuenta, hermano, cuando comenzamos que hablamos de las características del varón de allá afuera, del varón que no conoce a Dios, del que no tiene el amor de Dios verdadero, ¿cuáles son las características de todos ellos, de los hombres de estos tiempos? Y cómo es las características que Dios quiere que tengamos. Amén. Entonces nos damos cuenta en esta parte de la permanencia del amor, que esa es la manera en cómo Dios quiere que nosotros nos comportemos con nuestra esposa, hermano, con nuestros hijos, con sus hijos, tú con tus hijos allá en tu hogar, que tomes tu lugar. Vamos a ponernos de pie, hermanos, mientras te voy dando la conclusión. A veces, hermano, no es fácil hablar de estos temas, pero es importante, hermano, porque como varones, hermano, llevamos una responsabilidad bien grande en nuestro hogar. Si nosotros caminamos a la manera de Dios, hermano, nosotros como autoridad, de verdad, en serio, podemos llevar a nuestras familias, llevarlas a la vida eterna, llevar a nuestras familias a que en la sociedad sean de bendición a los hijos, y podemos ser felices, hermano, buscar nuestra felicidad en Dios. Amén. Entonces, estamos viendo acerca del varón que le agrada a Dios. Vemos las necesidades, y primeramente necesitas ahí en tu lugar. Tú dices, pero yo no puedo comprender la palabra, me cuesta trabajo, cada rato me enojo, mira, es grande, y a veces mis hijos, a veces no los soporto, o a veces en el trabajo no soporto a mi patrón. Es porque en realidad no hemos entendido en realidad cuál es el verdadero amor que Dios quiere que tengamos, porque hay mucho, fíjate, el amor es sufrido, hermano, el amor es benigno. Esa es una de las cosas que tenemos que tener nosotros como varones hacia nuestra familia. Fíjate, no busca lo suyo. ¿Te das cuenta? No busca lo suyo. Cuando en las características del hombre que veíamos al inicio, era un hombre egoísta, que
solamente buscaba lo suyo. Aquí Dios nos dice, no busques lo tuyo. Fíjate, el tipo de amor que tenemos que tener no se irrita. Entonces, si nosotros vemos que estamos batallando con ese tipo de obras de la carne, porque en realidad son obras de la carne, decirle al Señor que nos ayude y dile: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Quiero yo entender cuál es tu voluntad, Señor, pero de una manera, hermano, que solamente Dios puede dar, no de la manera natural, donde sí me dicen no me iro, pues no me iro, ya no me enojo. Pero qué tal cuando estás en la situación y si te enojas y te das cuenta que te enojaste, y que no solo te enojaste, hermano, hasta que pecamos, y a veces decimos cosas que no debíamos de haber dicho, destruyendo el corazón de nuestra esposa, dañando el corazón de los hijos, y llevarlos a una situación que de repente es, no sé, o sea, situaciones como que a veces toman malas decisiones como varón y te arrastras a tu familia entre los pies. Portarte mal, por ejemplo, en este país como varón, y estás bien con tu esposa, con tus hijos y todo por andar allá afuera haciéndole caso a los amigos, ahí vas, te deportan y tu familia se quebró. ¿Qué necesidad hay de eso, hermanos? Cuando Dios en realidad nos está dando la verdadera sabiduría para poder guiarnos. Entonces, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, hermanos. La conclusión de este tema es pedirle a Dios que me llene de su Espíritu cada día, trabajar en cambiar mi carácter como a Dios le agrada, fundamentar a mi familia en el amor que proviene de Dios. Y como le decía Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú eres el encargado de llevar a tu familia a mi presencia. A ti te he puesto como autoridad. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, hermanos, y vamos a pedir al Señor que sea Él el que nos ministre, que sea Él el que nos llene de su Espíritu Santo, hermanos, porque es la única manera que podemos comprender cuál es su plan perfecto. Podemos comprender cuáles son sus mandamientos, hermano. Ahí en tu lugar, si tú has hecho en tu vida algo que ha dañado a tu familia, si tú has tomado decisiones que no han sido correctas y han venido a traer consecuencias no muy buenas a tu familia, hermano, ¿por qué no le pides primeramente perdón a Dios? Porque si hay algo de lo que Dios agrada, hermano, es de un corazón contrito y humillado. Y ese corazón contrito y humillado el Señor jamás lo va a despreciar, hermanos. Así haya sido la persona más mala, más maquiavélica, si tú en la presencia de Dios, tú quiebras tu corazón y Señor, aquí estoy, Señor, arrepentido, Dios. Arrepentido, mi Señor, porque hice este daño a mi familia, Señor. Mi familia no está bien porque tomé malas decisiones, Dios. ¿Por qué no pones tu vida delante del Señor como varón y le dices: Dios, aquí está mi corazón, quiero ser como Josué, Señor, un hombre obediente, un hombre humilde, un hombre que tenía bien claro hacia dónde llevar a su familia, y no solo llevó un pueblo completo a la tierra prometida de parte tuya, Señor, sino que también llevó a su familia cuando decía: yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que hace un buen varón. ¿Por qué no le pides perdón a Dios si en realidad no has hecho tu labor como varón, como autoridad? Puede ser como Elcana, que llevaba a su familia a que rindieran culto al Señor, a que adoraran al Señor al santuario. Pídele perdón ahí en tu lugar al Señor y dile: Dios, perdóname, Señor, perdóname, Rey de Gloria, Dios, porque he vivido a mi manera, Dios. No he vivido de acuerdo a tu consejo, Dios. Y hoy tu palabra, Dios, me dice, Señor, que he vivido mal y me arrepiento de mis pecados. Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios, te rogamos, mi Señor, que tengas misericordia, Padre mío, Dios, por cada varón, Señor. Sabemos que no es fácil, Dios, no es fácil, Dios, ser varón, Dios. Muchas veces nos amedrentamos ante las situaciones, muchas veces nos dejamos llevar, tal vez por la concupiscencia. Muchas veces vienen pruebas y tentaciones muy fuertes, Señor. Pero sabemos que detrás de todo ese tipo, Dios, de tribulaciones, de todo eso que viene, muchas veces viene Satanás, Dios, a querer destruir nuestro hogar, Dios. Sabemos que si Satanás destruye nuestros hogares, está golpeando a tu iglesia, Dios. Aquí están nuestras vidas, Dios, y te rogamos que tú nos limpies de todo pecado, Señor. Limpia nuestras vidas de todo pecado, Señor. Lávanos, Señor. Confiésale tus pecados al Señor ahí en tu lugar y dile: Dios, aquí está mi vida, Dios, perdóname, Señor. Perdóname, Rey de Gloria, porque no he sido un buen guía de mi hogar, Dios. Perdóname, Señor. Y
Y te ruego que tú me enseñes, Señor. Enséñame, Padre eterno, a través de tu palabra, Dios, a través del consejo de tu palabra, cómo llevar a mi familia, Dios, por caminos verdes, de pastos verdes, mi Señor. Cómo llevar a mi familia a través de esa puerta, Dios mío, que tú nos has abierto, Señor, para la vida eterna. Enséñame, Dios mío, pon una carga en mi corazón, dame sabiduría. En el nombre de Jesucristo, Dios, te rogamos que tú limpies nuestras vidas de todo pecado que nos asedia, Señor. Tu palabra dice que nosotros nos tenemos que limpiar de todo pecado que nos asedia, Señor. Que ese pecado que no nos deja correr la carrera, Dios, ligeramente, Señor. Y en el nombre de Jesús aquí estamos, Señor, delante de tu presencia para que tú nos limpies, Señor. Tú límpianos, Señor, y perdónanos, Padre mío, Dios, de nuestro pecado, Señor. Perdónanos, Rey de Gloria, de nuestro pecado, Señor. Aquí estamos en tu presencia. Y ahora te rogamos que tú nos des sabiduría, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, para poder guiar a nuestras familias, Señor Jesucristo, Dios. Y te rogamos que tú pongas ese amor en nuestro corazón, Dios, porque en nosotros no se genera nada nuevo ni nada bueno, Padre mío. Eso proviene de ti, Señor. Es tu Espíritu Santo el que nos da el verdadero amor, Señor. Pon ese amor en nuestro corazón, Señor. Ese verdadero amor del que habla tu palabra, Señor. Porque si yo estoy fundamentado en el verdadero amor que habla tu palabra, Dios, va a ser mejor, Señor. Me voy a portar mejor, Dios, porque tu amor, tu Espíritu Santo me llevará, Señor, a ser mejor varón, Señor. Dios, ten misericordia de nuestras vidas, Señor Jesucristo, Dios. Si tú tienes a tu esposo ahí a un lado, ¿por qué no le pones la mano encima o lo abrazas? Si tienes a si tu hijo estás con tu papá, ¿por qué no le das un abrazo y lo pones delante de la presencia de Dios? ¿Por qué no le dices, Señor, bendice la vida de mi padre, Señor? Bendice la vida de mi esposo. Él es el sacerdote de nuestro hogar. Él es el que nos enseña, nos instruye, Dios, en nuestra casa. Él es la autoridad, mi Dios, que tú has puesto en nuestro hogar. Él es el proveedor. Él es el que suple las necesidades económicas del hogar, pero también espirituales. Aquí lo ponemos en tu presencia, Dios. Bendícelo y respáldalo, Padre mío, en cada decisión que tome. Dale sabiduría y guíalo cada día, Señor. Bendice a tu esposo, bendice a tu padre si está aquí. Si tu esposo no está en este lugar, ponlo delante del Señor y dile, Dios, toca el corazón de mi esposo, Dios. Transfórmalo, Señor. Haz un milagro en su corazón de transformación. Tu Espíritu Santo es poderoso, Rey de Gloria, Dios. Tu Espíritu Santo puede hacer el milagro de transformación en la vida de mi esposo. Dile ahí, mujer, hermana, dile, Señor, aquí está mi vida. Bendice a mi esposo, Señor. Bendícelo a través de mi vida, Señor, y muéstrale el camino verdadero. Tráelo a tus pies, guíalo a tus plantas, Señor. Utiliza los medios necesarios, lo que tú quieras, pero tráelo arrepentido delante de tu presencia. Quebranta su corazón, Señor. Quiebra ese corazón de piedra y transforma un corazón de carne en él, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos por la vida de los esposos, de nuestras hermanas que no vienen a la iglesia, Señor. Ten misericordia y haz un milagro en sus vidas. Tú puedes hacerlo, Señor. Tu Espíritu Santo puede transformar, Señor, nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, Dios. Puede abrir nuestro entendimiento para escuchar y comprender tu palabra, Señor. Haz un milagro de transformación en el corazón de estos varones, Señor. Tú sabes quiénes son, tú sabes dónde están, tú sabes lo que piensan en este momento, tú sabes lo que ellos están haciendo. En el nombre de Jesús, ten misericordia y haz un milagro en sus vidas, Señor. Haz un milagro, Jehová de los ejércitos. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Dios. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice nuestras vidas. Guíanos, Señor, para seguir buscando tu palabra en nuestros hogares. Danos la sabiduría, Dios mío, Señor, para que cada uno de nosotros tomemos nuestro lugar y aprendamos a caminar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Ten misericordia, Jehová de los ejércitos. Ten misericordia, Padre bendito, Dios. Ten misericordia, Señor. Gracias por la vida de cada varón, Señor. Gracias porque tú los has traído, Señor. Porque tú los has bendecido en esta hora, Dios. Porque tú, Dios, vas a abrir puertas delante de ellos. Porque sus vidas ya no serán igual, Dios mío, Dios. Porque tu palabra hablará a ellos, palabra de vida, Señor. Porque disfrutarán de su vida, de su relación contigo cada día, Señor.
Gracias, mi Señor, gracias por tus bondades, por tus misericordias. Allá en tu lugar dile: Dios, gracias, Señor, porque tú te acordaste de nosotros. Gracias porque volviste a restaurar, Dios, aquella relación perdida en el huerto del Edén. Gracias porque estás restaurando los matrimonios en nuestras vidas para que tomemos nuestro lugar, Dios mío, Dios, ese llamado que tú nos has hecho a cada uno, Señor. Gracias, Jehová de los ejércitos. Ahí en tu lugar dile: Dios, gracias, Padre eterno, Señor. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias, mi Señor, por guardarnos en estos tiempos peligrosos, Dios. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias por bendecirnos, mi Dios. Gracias, Padre eterno, Señor. Eres bueno, Señor. Eres bueno, Dios. Eres bueno, Dios, Rey de gloria, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, por tu palabra, Dios. Gracias por tu guía, Señor. Gracias por limpiarnos nuestros pecados, la maldad que hay en nosotros. Gracias por aceptarnos en tu presencia, Dios. Gracias por todo, Señor Jesucristo, Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén, Padre eterno, Dios. Amén, Señor Jesús. Eres bueno, Señor. Amén, Dios. Amén, Señor Jesús. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Que tengan buena semana, hermanos. Y vamos a poner por práctica la palabra de Dios. Buenos hablar los varones. Y así nos va a seguir hablando el Señor. Amén. Pues llévate la palabra en tu corazón y pongámosla por práctica, hermanos. Dios los bendiga, hermanos.